Mis queridos hermanos, el día de hoy quiero hablarles de cultivar un carácter inquebrantable. Diga conmigo, carácter inquebrantable. Resulta que Dios tiene plan y tiene propósito para cada uno de nosotros, pero Dios trabaja por temporadas. Diga conmigo, temporadas. Ese es para que no se le olvide, ¿no? Y nos metemos en la onda. Dios trabaja por temporadas, Dios trabaja por ciclos. Y hablando de temporadas, hay 4 temporadas en el año en este país, ¿no? ¿Cuál es su preferida? La mía es otoño. A mí me encanta la temporada de otoño por el colorido, por esos tapices hermosos que se hacen en la alfombra, en la grama, parecen una alfombra. El atuendo que usamos, el abrigo, es una temporada hermosa. Para mí, la más hermosa del año. Hace frío no tanto, pero la podemos soportar. A lo mejor usted dirá, no, a mí me gusta el frío, a mí me gusta el verano. A mí no me gusta mucho el verano. He aprendido a disfrutarlo porque siento que me derrite. Y yo prefiero frío que calor. Mi esposa prefiere el verano, aunque en estos días me dijo, no, yo creo que ya necesito frío porque como que le estaba afectando un poquito el calor. Pero Dios trabaja por ciclo y Dios trabaja por temporadas. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, por falta de carácter o por falta de madurez, nosotros perdemos y no conseguimos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso el día de hoy quiero hablar desde el principio de carácter inquebrantable. El que es inmaduro es esclavo de su orgullo. Y Dios no te puede dar bendiciones, ya sean ministeriales. Dios no te puede dar bendiciones, ya sean financieras. No te puede dar responsabilidades espirituales si no tienes carácter o eres inmaduro aún. Y hay muchas respuestas que el día de hoy vamos a tener a la luz de la Biblia. De repente tú quieres y anhelas que Dios te use, pero somos inexpertos, no tenemos suficiente carácter para sostenerlo. Por lo tanto, es necesario ser procesado y debes sí o sí someterte al principio que Dios quiera. Sí o sí, si anhelas y deseas, debes someterte al principio que Dios quiere para ti. Esto es para que tú tengas la experiencia, para que tengas un corazón conforme al de Dios, para que se te pueda confiar lo que Dios tiene preparado para ti. Yo creo que Dios tiene algo especial y algo específico para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente a algunos se le perdió la brújula en el camino. Algunos tienen pensamientos de que no lo pueden lograr. Pero el día de hoy vamos a salir con una nueva visión de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y de lo que el Señor quiere para la iglesia de fe en Indianápolis. Amén. Dios tiene una herencia para cada uno de nosotros, pero no nos las va a dar si eres un inmaduro espiritual. A veces escuchamos a jovencitos o a jóvenes que se quieren casar, ¿verdad? Como que está de moda, está dando en casamiento. Bueno, la Biblia lo dice, que se darán en casamiento en los postreros días. Pero resulta que no construyen bajo responsabilidades que les ayuden a sostener un hogar, ya sea en lo financiero, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo emocional, porque de eso también es parte el matrimonio. Pero de esa misma manera nosotros podemos ver el aspecto ministerial en nuestra vida. Nosotros necesitamos crear bases de responsabilidades que preparen nuestros corazones para que nosotros podamos tener un carácter que pueda soportar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me encanta esta predicación porque todos me están viendo así con cara de maduros así de que estamos maduros todos. Me encanta. A mí me gusta que disfrutemos la predicación. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuche bien. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros.
hasta que todos, ¿cuáles todos? Nosotros, los que fueron perfeccionados para lograr el ministerio, los pastores, apóstoles, los evangelistas, los maestros y nosotros, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Perfeccionar. Perfeccionar es crecer. Perfeccionar es madurar. Perfeccionar es crear fundamento. El propósito de Dios es que tú avances y no te estanques. ¿Han escuchado el ejemplo del río cuando baja por los ríos, verdad? El riachuelo. Se mantiene el agua fresca, se mantiene el agua viva, se mantiene saludable, con buen olor. Pero cuando el agua se estanca y se mantiene, por ejemplo, el agua de los lagos, es diferente. A veces tienen hedor, no es fresca, es como más pesada. De esa misma manera es fácil para nosotros estancarnos. Muchos en esta sala tal vez se sienten estancados. Muchos tal vez en esta sala sienten que llegaron a un punto en donde no saben qué pasos dar y no saben si es la voluntad de Dios o no en alguna área. Llegaron a un punto de comodidad. Nos acomodamos al punto que genera un alto grado de insatisfacción, porque sientes que no hay sentido en lo que estás haciendo. Esto lleva a que tú te conviertas en un autosaboteador de tu vida espiritual y le eches la culpa a los demás de tu desgracia espiritual. Carácter. Carácter. En los momentos de presión es cuando salen y brotan las verdaderas intenciones del corazón. ¿Y sabes cuándo se nota esto, mi querido hermano que estás aquí, mi querido amigo? Eso aflora de tu vida cuando te atacan, cuando te calumnian, cuando te delegan responsabilidades. También aflora tu verdadero carácter. Cuando te llevan la contraria. Hey, voy suave. Voy suave. Mira, pastor, ¿dónde está el pastor? Voy suave, pastor. Cuando te llevan la contraria sale el verdadero carácter, lo que nosotros llevamos dentro. Pero hay personas que por falta de carácter se alejan de las personas o alejan también a las personas que los rodean. No han abierto bien la boca cuando ya la gente sale corriendo, porque nosotros pues hay diferentes aspectos que tomar en cuenta, como por ejemplo la mala cara, como por ejemplo tener cara de puente roto. ¿Sí saben, verdad, lo que es cara de puente roto? Que nadie lo pasa. Ese chiste viejo, pero bueno. Cara de puente roto porque nadie los pasa. Por berrinches, por malcriadez, por ser tercos y a veces maltratadores emocionales. Tendemos a maltratar a nuestras amistades, a nuestros cónyuges, a los cercanos, amigos de ministerio. Pero Dios está trabajando ahora más que nunca con la madurez y el carácter espiritual de la iglesia. Porque la madurez es lo que define a la iglesia para estos tiempos finales. Mi querido hermano, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que prepararnos como pueblo, porque Dios necesita fundamentar un buen carácter en tu vida para poder sostener lo que Él tiene para la iglesia de fe. Dios está trabajando ahora más que nunca. Hay muchas personas que no pueden sostener lo que tienen porque por el carácter que tienen no pueden sostener lo que Dios se les ha dado. Mi querido hermano, esto es un proceso por la que todos tenemos que pasar. Esto se basa en purificación. Esto se basa en santificación. Esto se basa en ser lavados. Esto se basa que para los tiempos que vivimos debemos creer, debemos dejar de perder el tiempo en cosas que no son prioritarias para Dios. La gente se sigue perdiendo. Vaya a un McDonald's
y dígale a una persona: mira, te he estado observando y creo que Dios tiene algo especial para ti. ¿Te gustaría que ore por ti? La persona no le va a decir que no. Se lo garantizo en un 95%. Le va a decir: sí, puedes orar por mí. Y si tú lo practicas, vas a ver que la persona va a terminar quebrantada. Eso es una prioridad para Dios. Está bien que nosotros trabajemos en la planificación, que preparemos los cantos, la predicación y todo lo demás, pero allá afuera hay personas que se están perdiendo. Y Dios ha preparado algo especial para la iglesia de fe en Indianápolis. Y yo alabo la vida del pastor, alabo a Dios por la vida del pastor Jan, porque a pesar de que él es dicharachero, como dicen en Venezuela, que es alegre, es un hombre ungido, porque la santidad no es sinónimo de estar amargado. Es un hombre alegre, emocionado, así como mi pastor en Elcar, de tener la bendición de poder servir al Señor con alegría. Pero es en la iglesia de fe de Indianápolis donde el Señor quiere hacer un gran mover para transformar este estado, para transformar esta ciudad. Y no les quiero hablar de espíritus territoriales. No se imaginan lo bendecidos que son en esta tierra, porque hay ciudades que son impenetrables, son difíciles. Son gente dada a la idolatría, al ocultismo, a la hechicería. Y yo creo que Dios tiene sus ojos puestos en esta iglesia, pero tú necesitas despertar y creer que Él te puede usar a ti para transformar esta nación, para transformar esta ciudad, y que a nivel nacional en el mundo digan que allá en Indianápolis, en iglesia de fe, está pasando algo diferente, está pasando algo especial, que es la presencia del Señor que está inundando la vida de cada uno, y que son de ejemplo, son de proyección, tienen pasión y demuestran el poder de Dios a través de su vida con la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que madurar. Tenemos que madurar y debemos madurar a la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo: la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa tener el carácter de Jesús e ir detrás de ese estándar de Cristo, ser como Jesús, tener su carácter. Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. Esto también es un esfuerzo sacrificial. Van a haber situaciones donde nos conseguimos con cansancio. Van a haber situaciones donde nos consigamos con soledad. Van a haber situaciones donde de repente no somos tan constantes, pero se trata de ser constantes. Es una carrera. No podemos mirar hacia atrás, no podemos mirar las glorias del pasado. Pero es que allá en Venezuela era así. Pero es que allá en Venezuela hacíamos así. Dios está haciendo algo nuevo en Indianápolis a través de esta iglesia. Por eso no vivas de las glorias pasadas. El Señor está trayendo algo nuevo el día de hoy. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es carácter? ¿O qué es el carácter de Jesús? Es ver como Jesús, es hablar como Jesús, es sentir como Jesús, es conducirse como Jesús. Eso es carácter, es la plenitud de Cristo en tu vida, fundamentada en tu carácter. Dice la palabra: hasta la estatura de la plenitud. Una persona sin estatura no tiene carácter. Así que los chiquitos, se fregaron los chiquitos. No se refiere a eso. Se refiere a madurez espiritual. Hasta la estatura de la plenitud, el estándar de Jesucristo. Pero en Lucas capítulo 2 versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y con el favor de Dios, la gracia de Dios, y con los hombres. No solamente con Dios, con los hombres. Él proyectaba, él expandía. Pero miren algo importante. Si nosotros queremos crecer, Dios va a acelerar ese proceso para que usted tenga carácter.
Y si usted no quiere pasar por el horno de fuego, vas a pasar por el horno de fuego si es necesario, para que el Señor forme tu carácter, porque no cuenta con nadie más sino con nosotros. Ese no es el trabajo de los ángeles, aunque ellos son servidores y atienden a las órdenes del Señor. Es a través tuyo y mío, mi hermano. Es a través de nosotros. En el proceso de madurez en nuestra humanidad, nosotros crecemos con conductas aprendidas, ya sea por el aspecto financiero, ya sea por crianza, ya sea por las escuelas, el aspecto educativo. Nosotros somos concebidos, nacemos, crecemos, vivimos y morimos. Es el proceso normal de la vida terrenal. Pero hablando de este proceso, si nosotros lo vemos en Cristo y a la luz de la Biblia, y quiero que se vean este espejo hacia adentro, es estar arraigados a Cristo. Ese debe ser el proceso de formación de nuestro carácter. Este tipo de crecimiento es adentro, dentro de usted, que incluye sentimientos, que incluyen emociones, que incluye alma, que incluye pensamiento, que incluye espíritu, pero establecido y arraigado en el carácter de Cristo. Mi querido hermano, quiero hablar de tres pasos de crecer hacia adentro, de crecer hacia arriba y de crecer hacia afuera. Diga: adentro, arriba y afuera. Crecer hacia adentro, según el carácter de Cristo, implica desarrollar cualidades y virtudes internas que reflejan su vida y sus enseñanzas a mi vida. Este crecimiento interior se presenta por la transformación de nuestro corazón, y nosotros lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de la meditación, que muchos no tienen claro lo de la meditación. Y la meditación no es tan satánica dependiendo de los fines para que lo hagan, pero la meditación en la vida de cristiano, en la palabra, es muy importante para la revelación de la palabra del Señor a tu vida y para que se encarne a tu vida. La oración no solamente cuando se reúnan los lunes aquí, la oración que sea parte de tu vida, porque en la oración hay poder, porque la oración cambia las cosas, y en tu vida debe haber una plantación de oración, de secreto, de buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios, santo. Búsqueda del secreto, actos de servicio, comunión con otros creyentes, casas de fe. ¿Cuántos están involucrados en las casas de fe? A ver, levante la mano. Muy bien, pastor, tome nota. Mira, el pastor está allá atrás. Ustedes no saben lo que se pierden. Yo tengo la bendición de dirigir los grupos de vida, allá se llaman grupos de vida, y nos reunimos casi alrededor de 175 personas cada 15 días. Son tiempos de bendición, son tiempos de refrigerio, son tiempos de orar los unos para los otros, son tiempos de crecer en la fe. Y yo le estoy haciendo un llamado, una invitación, para que usted se involucre en las casas de fe. Si usted considera que es perder el tiempo, vamos a revisarnos. Pero el Señor quiere demostrar que usted, a través de la casa de fe, puede crecer, puede tener propósito, puede desarrollarse. De repente usted conozca allí los dones que Dios tiene para usted y los ministerios que tiene para usted, y usted puede seguir siendo de bendición a esta iglesia y a la ciudad de Indianápolis. Crecer hacia arriba, vertical. Crecer hacia arriba según el carácter de Cristo implica que no se puede lograr las cosas por nuestra propia fuerza. Necesitamos, mi querido hermano, la obra constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos esa relación constante con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esta es una relación de comunión, esta es una relación de dependencia con Él. Es una relación donde nos permite fortalecer nuestra fe,
nos permite fortalecer nuestra vida de oración. Y nuestra adoración a Dios también puede ser permitido en que su Espíritu Santo nos transforme. Es la base. Y fíjate lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23, ¿qué dice? ¿Se lo saben? El fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las cualidades de una persona que vive en una relación constante con la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Crecer hacia arriba y crecer hacia afuera de forma horizontal. Este crecimiento se enfoca en cómo nuestras vidas impactan a aquellas personas que están alrededor nuestro, porque buscamos un crecimiento hacia adentro y buscamos un crecimiento vertical, un crecimiento hacia arriba. Y cuando usted tiene estos dos elementos de crecer hacia adentro y crecer hacia arriba, es cuando tú puedes dar, porque no puedes dar lo que no tienes. Debes cultivar. Para que puedas crecer hacia adentro, arriba y afuera, debes luchar contra la semilla mala. Estos son los malos pensamientos. ¿Cuántos tienen malos pensamientos aquí? Digan la verdad. Malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Todos luchamos contra los pensamientos. Y esto, mi querido hermano, influye directamente con el carácter. Y le voy a explicar por qué. El enemigo va a lanzar dardos constantes y malos pensamientos porque él crea fortalezas mentales para dañar tu vida espiritual. Incluso pensarás que hablas en el Espíritu y no es así. Y les tengo el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando estaba con Jesús en Mateo 16, le dice, cuando Jesús le estaba explicando que iba a ser crucificado, el apóstol Pedro le dijo: maestro, ninguna cosa te acontezca. O sea, ¿cómo vas a permitir que te crucifiquen? No, ¿cómo se te ocurre? Y no era de Maracaibo. ¿Qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Ahora, el apóstol Pedro estaba hablando en el Espíritu. No estaba hablando en el Espíritu. Pero resulta que en ese mismo capítulo nosotros observamos que cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, él le dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos le decían: bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres alguno de los profetas, pero ¿quién dice ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro, como siempre de salido, le dijo: no, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Antes, ¿qué le dijo Jesucristo? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo habló en el Espíritu. A veces nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que está hablando de nosotros, con nosotros o a través de nosotros, y no es así. Aquí nosotros vemos que en un principio él habló bajo una perspectiva humana y no divina, pero podemos observar más abajo que él habló desde una perspectiva divina y no desde una perspectiva humana. El enemigo te va a atacar a través de los pensamientos. El enemigo espera ese momento vulnerable para lanzar el dardo. Los pensamientos alineados a la voluntad de Dios nos guían hacia las direcciones que le agradan a Dios. Y mi querido hermano, Filipenses 4:8 dice, el apóstol Pablo nos llama a hablar de lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo digno de alabanza. Si hay virtud alguna en esto, pensad. De eso es que tenemos que ceñir nuestros pensamientos, de lo honesto, de lo puro, de lo amable, de todo lo de buen nombre. También tenemos que estar atentos porque vamos a recibir ataques por malas actitudes. Y ya de nosotros de eso sabemos y no lo vamos a ampliar. Las raíces malas, las motivaciones
equivocadas. Y sabe que es importante que nosotros tengamos paciencia en este tiempo. ¿Por qué? Porque la paciencia purifica tus motivaciones. La paciencia, escúcheme bien, la paciencia purifica tus motivaciones. No se trata de pararme aquí, ay, qué lindo canta, ay, el Señor me usa. No, somos instrumentos, somos vasos para la honra de su gloria. Nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada, al contrario, lo necesitamos a Él. Que Él sea el todo de nuestra vida. Y que cuando nos paramos a enseñar la palabra, que cuando nos paremos a cantar, que cuando nos paremos a ejecutar un instrumento, la honra y la gloria sea de nuestro Señor. Y no caer en la mala motivación o en las motivaciones equivocadas de que la gloria es de nosotros. Yo le pedí a mi hermano Luis que le hice seña desde lejos para que estuviera allí. Algunos creerán, ay, qué romántico. No. David, cuando se postraba delante del rey a tocar su arpa, dice la palabra que el espíritu inmundo que perturbaba al rey Saúl, el espíritu se iba. Y en estos días mi amigo Edwin Méndez, que también amigo de él, se fue a Fort Wayne, una tienda musical que es muy famosa, y comenzó a ejecutar un piano. Y le llegó una señora americana llorando y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tocando? Es la presencia del Señor en nosotros, pero hacerla sin la motivación equivocada, porque todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, pensamos o decimos es para la gloria del Señor. Segunda a los Corintios 10:5 dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Porque mi hermano, recuérdalo desde el día de hoy, Satanás siempre lo va a atacar a usted por los pensamientos. Siempre lo va a atacar a través de los pensamientos. La palabra dice, crezcamos a la estatura y a la medida del varón perfecto. Este mensaje es importante para entender que Jesús viene por una iglesia madura. Yo no le doy más de 10 años a esto. Vamos a la prioridad. Volvamos a lo que el Señor quiere hacer en Indianápolis. Ya lo terrenal se está acabando. Si usted está preocupado por tener un carro nuevo, bueno, téngalo y vea cómo lo va a pagar. Pero esa no es la prioridad. El Señor lo va a bendecir a usted, y si es el anhelo de su corazón, lo va a hacer, pero no es la prioridad. La prioridad es que la gente, su vecino, su barrio, su sector, que ustedes caminan y en los sitios donde hacen prácticas inmorales, donde la gente practica pecado, usted se levante con autoridad y dirija sus manos, Señor, en el nombre de Jesús trae salvación. En el nombre de Jesús quiebra ese negocio. De eso les tengo testimonio. En Venezuela, frente a mi casa, ponían una tienda de brujería frente a la casa pastoral, porque soy hijo de pastor. Vaya, frente a la casa del pastor. Y yo me paraba y decía, Señor, en el nombre de Jesús, esto no es tuyo. En el nombre de Jesús envía ángeles, que el negocio quiebre, porque es la gloria de tu poder la que ha de ser manifestada. No pasaba un mes y quebraba. La volvieron a poner al tiempo. Fue la misma operación, quebró. La volvieron a poner una tercera vez. Fue la misma operación y quebró. No soy yo, es el poder y la autoridad de Jesús. Es el poder del Espíritu Santo a través de nosotros, que somos esos vasos de honra para transformar el sitio donde su pie pise. ¿Amén o no amén? Así dice el pastor, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Pastor, estoy aprendiendo algo tuyo. Mis queridos hermanos, los pensamientos se oponen o desvían la verdad de Dios para tu vida. El carácter es la base moral del individuo y es lo que la persona es en verdad. Es integridad, es lo que usted es por dentro. Cuando el carácter de Cristo es formado en tu corazón, la integridad se torna algo difícil, no te va a costar.
porque sabes hacer lo correcto. El carácter es cuando usted está solo, cuando nadie lo está viendo. Ahí es donde está tu verdadero carácter. Porque tú podrás simular que eres muy espiritual, pero tarde o temprano la carne te va a exponer. Tú podrás simular que eres espiritual, tarde o temprano la carne te va a exponer, va a aflorar lo que tú eres. Pero resulta que para que es espiritual también, el espíritu te va a exponer, porque hay presencia en tu vida, porque hay búsqueda en tu vida, porque hay amor por la palabra, porque abrazas la palabra. ¿Amén o no amén? Yo digo amén o ayayay. Esta es la palabra que el Señor trajo para Iglesia de Fe hoy. Tenemos que volver a la prioridad. Tenemos que regresar a la prioridad. Lo que Dios está buscando es consistencia en tu proceder. Está buscando consistencia en tu caminar. Está buscando consistencia en el secreto. Él está buscando consistencia de tu vida en lo público. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y no cambió y no cambia, es el mismo. Él está buscando esa misma consistencia en nosotros como hijos de nuestro hermano mayor Jesús, y lo podemos hacer. ¿Cuántos lo creen? Esto es lo que nos debe llevar a un proceso de transformación efectiva, que podamos caminar de gloria en gloria. Mi hermano, Dios no trabaja con un rebelde. Dios no trabaja con un rebelde. ¿Por qué? Anótela ahí, que yo sé que no la he escuchado. Primera de Samuel 15:23. Mire lo que dice. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ajá. La rebeldía es como pecado de adivinación. ¿Y qué es adivinación? Y la arrogancia, para los arrogantes, como iniquidad e idolatría. ¿A quién se le sembró primero la iniquidad, la idolatría, la iniquidad del pecado y la rebeldía? ¿Quién fue el primero? Por eso Dios odia y detesta a los rebeldes. La palabra de Dios dice que los aleja y da gracia al humilde. Y esta palabra dice: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le dijo esas palabras? A Saúl, porque fue puesto por Dios, pero por darle la espalda a Dios, por asesinar profetas, por buscar a dioses ajenos y hacer ritos que estaban en contra y que eran abominación a Dios, fue quitado. ¿Y a quién se le dio? A David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no puede trabajar tampoco con autosuficientes. Qué odioso es cuando tú hablas con una persona, intenta darle indicaciones y te dice: no, yo sé. Es odioso. Dios no trabaja con autosuficientes. Dios quiere una persona con carácter y transformar su corazón para manifestar su presencia en su vida. En primer lugar, para cultivar un carácter inquebrantable debemos formar nuestro carácter en la palabra de Dios como fundamento. ¿Qué dice segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta aquí. Si quieres ser una persona de carácter, tienes que aprender a abrazar la palabra de Dios. Porque resulta que nosotros los cristianos no nos formamos en un laboratorio. ¿O cuántos creen que nos formamos en un laboratorio?
Nadie es cristiano porque viene a una iglesia. Usted es cristiano porque lee la palabra de Dios, porque abraza la palabra de Dios, porque ama la palabra de Dios y necesita en todo tiempo la palabra de Dios en su vida. Esa persona que ama los principios de Dios, es necesario que se sepa quiénes somos, es necesario que se sepa qué hacemos y hacia dónde vamos. Amén. Salomón, el sabio, era muy sabio, era tan sabio que tenía 1000 mujeres. Empezó su reinado con toda potencia. 700 mujeres, esposas, de diferentes nacionalidades, porque le gustaba de diferentes nacionalidades: morenita, bajita, gordita, flaquita, güerita, blanca, catira, como dicen en Venezuela, de diferentes culturas, y 300 concubinas. Yo a veces me pongo a ver y yo decía, pero Dios mío, el hombre más sabio y tiene ese currículum tan abominable. O sea, y a veces no aguanto a una y 1000 mujeres. Ustedes me entienden, ¿no? Mi amor, te amo. Ustedes me entienden, ¿no? Miren, era sabio, y ese pecado le llevó a hacer y a practicar abominaciones en contra de Dios, porque muchas de esas mujeres tenían prácticas que estaban lejanas a lo que Dios quería. Y él en su vejez, la Biblia no dice que él practicó de orgías y prácticas sexuales profanas, pero muchos de los cultos que hacían en esas culturas eran abominación a Jehová. Y se puede creer que teniendo 1000 mujeres, pues se puede creer que él también lo hizo. Hey, Salomón el sabio. Pero tenemos a otro, Sansón, el fuerte, el peludo. Podía destrozar a un león, podía acabar con un ejército él solo. Pero se apareció Dalila. Dalila tenía fuerza. Dalila era fuerte. No era fuerte. Podía romper un león, despedazarlo. No lo podía hacer. Pero se apareció Dalila. Hermana, cuidado con el espíritu de Dalila. Le doy aquí un extra. Usted tiene la capacidad y la bendición de levantar o destruir el ministerio y el propósito de Dios para su esposo. Este es un extra, con amor. Apareció Dalila. Pero tenemos a otro, David, el rey David, el santo. Vio una mujer desde su balcón, la codició en su corazón, se acostó con ella, envió a su marido al frente de batalla, a Urías. Dice la palabra que era uno de los valientes de David. Puso por encima la lealtad y el valor de un hombre valiente de sus guerreros por un pecado. Y cuando nosotros vemos la vida de David, nosotros vemos que él cometió asesinato, cometió adulterio. Y él se metió en un problema que ni siquiera él podía resolver como rey, y le costó lágrimas de sangre. David, el santo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay que entender muchas cosas de estos hombres. Y por qué por encima de todo el Señor lo usó y dejaron una huella imborrable en la historia bíblica. ¿Qué fue lo que los destruyó? Fuerte, sabio y santo. ¿Qué los destruyó? El carácter. La falta de carácter fue lo que destruyó a estos hombres. David, obviamente, el rey amado de Dios, y Dios lo usó de una manera, y Dios lo levantó, pero le costó muchas lágrimas, porque también despedazó a su familia, producto de su pecado. Mi querido hermano, necesitamos hombres y mujeres llamados con visión que dirijan la obra, pero hay que tener carácter. Por eso el carácter soporta lo que Dios te entrega. Porque Dios, tú puedes tener muchos anhelos y hacer grandes cosas, pero si tú no tienes carácter, en algún momento se va a caer. El carácter lo soporta. Segundo lugar,
Cultivar un carácter inquebrantable nos permite ver las circunstancias de manera diferente. Muchos ven a Dios cuando las cosas están bien, ¿verdad que sí? La cosa está buena, estoy ganando bastante horas en el trabajo, todo está bien, no tengo deudas. Pero cuando la situación falla y te reducen las horas, ¿dónde está Dios? O otros ven a Dios cuando la nevera está full y los biles están al día, pero cuando algo falla nos tiemblan las piernas y comenzamos a dudar del poder de Dios sobre nuestras vidas. Cuando pasamos por situaciones como estas, nosotros debemos entender que a veces el lenguaje de la fe es duro. Y a veces nosotros tendemos a señalar al que está pasando por pruebas sin tomar en cuenta que posiblemente Dios está haciendo algo en él y le está enseñando algo a él o a ella. Que Dios está formando su corazón, que Dios está formando su carácter. Por eso el lenguaje de la fe en muchas oportunidades es duro. Dios quiere pasarnos por situaciones para formar nuestro carácter. Moisés duró 40 años en el desierto. A los 40 años asesinó a un hombre. Le llevó a huir a donde su suegro. 40 años cuidando ovejas que no eran de él. Después regresó a los 80 y falleció a los 120. Pero en este momento se nos revela que él tuvo un punto de quiebre, un punto de quebrantamiento, y es cuando nosotros nos rendimos totalmente a Dios. Y él se lo llevó allá a cuidar unas ovejas que no eran de él, porque el Señor quería trabajar, quebrantarlo. El Señor quería formar su carácter. ¿Qué legado le estamos dejando nosotros a nuestras generaciones para poderlos marcar? El apóstol Pablo, cuando nos habló en Colosenses capítulo 1, 28, él decía: yo trabajo duro, y lo hacía para que nosotros tuviéramos madurez espiritual, para que tú puedas encarnarte de esa palabra, decir: yo trabajo duro, para que pueda tener madurez espiritual, para que la gloria del Señor se mueva, para decirle: pastor, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos servir? ¿Qué vamos a hacer? El Señor necesita moverse, pero necesitamos tener carácter. No se les va a olvidar. Para lograr esto debemos renovar nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, léanlo conmigo, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no te renuevas, vas a estar estancado. Si no te renuevas, vas a estar seco. Si no te renuevas, vas a estar podrido. ¿Te acuerdan del estancamiento del agua? Que necesitamos estar renovados constantemente. Si mantienes renovándote en tu forma de pensar hacia ti mismo, lo que Dios piensa de ti, en sus promesas, Él renueva cómo te ve. Él renueva cada día en tu mente cómo te ve, y tú tienes que apropiarte de eso. Tú tienes que apropiarte de esas promesas. Lo que sea que Dios piense de mí, yo lo pienso igual. Por eso Romanos 12 nos dice: no os conforméis, porque es fácil estancarse, porque es fácil estar cuadrado, porque es fácil no avanzar, porque nos acomodamos. No os conforméis. Si cambio mi mente, el Señor va a cambiar mi vida. En este versículo escrito por el apóstol Pablo en su carta a los romanos, él nos está invitando a tener una vida distintiva, a tener una vida contracultural, a tener una vida de una relación forjada delante de su presencia, para que el mundo pueda ver, el mundo que nos rodea pueda ver que hay algo diferente en nosotros, que ellos puedan desear lo que nosotros tenemos.
Esta transformación es un cambio profundo, tiene que ser un cambio radical en nuestra vida, y solo que no sea un ajuste superficial, sino que sea real en tu vida. Que podamos decir, como lo dice 2 Corintios 6:3, y no está en pantalla, dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Y déjeme decirlo en primera persona: vivo de tal manera que nadie tropiece a causa de mí y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Si sientes que estás dando fruto, sigue adelante, mi querido hermano. Si sientes que te señalan encima de dar frutos, sigue adelante. Aunque te calumnien, sigue adelante. La gente no va a dejar de hablar por ti o de ti. Sigue adelante. El único que revela tu pasado es Satanás. A mí no me importa lo que usted hacía en su pasado. A nosotros nos importa que usted dé fruto y que el carácter de Dios esté real en su vida, sea real en lo que usted hace, sea lo mismo en lo secreto o sea lo mismo en lo público. El único que quiere revolcar tu pasado es Satanás y esas personas que el enemigo usa en la carne, porque nunca creen que Dios puede hacer algo por ti. Amén o ayayay. Gloria a Dios. En tercer lugar, ya estamos terminando, y no mire el reloj. El Señor está haciendo algo hoy. El Señor está trayendo algo nuevo hoy. Si no tenemos carácter, esto es algo de vida o muerte. Si no tenemos carácter, se va a pasar el tren y otros lo van a hacer. Pero cuando hay un mover de Dios en una congregación, tú puedas decir: algo especial está pasando aquí, yo no me quiero quedar por fuera. Por eso me voy a involucrar en los ministerios. Ministerios que no son perdedera de tiempo, ministerios que son ministerios que actúan bajo el propósito y la visión por la cual la iglesia ha sido establecida para la transformación de nuestra ciudad de Indianápolis. En tercer lugar, para cultivar un carácter inquebrantable debemos ser humildes y enseñables. Diga conmigo: humilde y enseñable. La humildad es la clave para un carácter fuerte. Jesús, mi querido hermano, es nuestro perfecto modelo de humildad. Y Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 dice, no está en pantalla pero escuche bien: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el perfecto modelo de humildad. Nosotros estamos llamados a ser humildes, de estar hambrientos de aprender, estar hambrientos de ser corregidos y de crecer en las áreas donde necesitamos fortalecerla. Cultivar un carácter inquebrantable es un proceso intencional y de crecimiento continuo en Cristo, donde cada aspecto de nuestra vida es moldeado y fortalecido por la verdad y el poder de Dios en nuestras vidas. Ser humilde significa adoptar una actitud y una dependencia total de sumisión a Dios, reconociendo que todo lo que somos y lo que hacemos proviene de Él. A Él sea la gloria y la honra. Nuestro carácter, mi hermano, determina la perspectiva ante las diferentes circunstancias y va a revelar lo que genuinamente hay en tu corazón. ¿Qué han revelado las adversidades en tu corazón? Por ejemplo, cuando nos atacan injustamente
y dicen cuántas barbaridades se le ocurre de nosotros. ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué dicen tus actitudes? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Las decisiones que tomas en medio de las pruebas contribuyen a fortalecer tu carácter o a debilitarlo. Isaías 43 dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Tu vida debe ser una vida de adoración, no solamente cuando vienen los domingos a cantar o cuando los hermanos cantan dirigiendo las alabanzas. Tu vida debe ser una vida de adoración al Señor. Que lo que tú haces, que lo que tú piensas, que lo que tú digas y de cómo actúes esté reflejado bajo el carácter de Jesucristo en tu vida. Mi querido hermano, los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Yo quiero que entiendas que la palabra de Dios dice que fuiste creado para la alabanza de su gloria. Fuiste creado para adorar. Por lo tanto, en los momentos de presión, ¿qué tiene que salir? ¿Y qué tiene que salir? Y alabanza. Cuando te sientas presionado, cuando las cosas no salen, porque nosotros actuamos en base a lo que tengamos en nuestro corazón. Pero si tu vida está llena de la presencia del Señor, si tu vida está arraigada en sus promesas, en la guía del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, Satanás odia que seamos llenos del Espíritu Santo, porque él perdió allá una oportunidad tremenda de ser el adorador. Dice la palabra que cuando él caminaba por encima de las piedras se encendían cuando de su corazón salía alabanza. Y él se lo perdió por inicuo, se lo perdió por rebelde. Y Dios nos ha dado la oportunidad, sellados por el Espíritu Santo con Jesucristo en nuestros corazones, de tener la oportunidad de alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso yo no entiendo cuando hay algunos que no pueden levantar la mano. Cuando tú levantas tu mano adorando al Señor y bendiciendo el nombre del Señor, tú te conviertes en un altar encendido. Esa bendición que Satanás se perdió. Que todo lo que salga de tu vida demuestre que tienes un carácter de integridad. Que la gente pueda ver que en ti hay un hombre y una mujer que camina a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Gracias, mi amada iglesia virtual. Gracias por acompañarnos en este mensaje que hemos compartido contigo. Ahora te pido que por favor te suscribas al canal, que compartas este mensaje y que compartas con ese amigo que necesita también escuchar la palabra. Gracias y que Dios te bendiga.